Del proyecto de la editorial Howard sobre la escritura de la obra de Shakespeare, adaptada a nuestros días, ya hablamos hace tiempo con la catedrática de Filología Inglesa Ángeles de la Concha. Bienvenida, lo primero. Muchas gracias. Ahora vamos a retomar este tema y lo vamos a hacer porque en aquel momento lo que se hizo fue esbozar ese proyecto que todavía no tenía contenido. Todavía no había empezado a publicarse. Pero ahora mismo ya lo tiene. Sí, hay ya varias obras publicadas, hay unas cuantas. Sí. Podemos decir, profesora, lo primero, que no se puede quizá ocultar pues esa parte comercial, esa apuesta comercial, y que los autores que han sido seleccionados pues para hacer estas versiones contemporáneas, todos son muy conocidos, con calidad literaria, con premios literarios también, y muchos de ellos con obras que se han convertido en películas o en series de televisión. Sí, efectivamente. El proyecto es un proyecto interesante, surgió cuando era el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, que fue muy celebrado, y entonces fue cuando se anunció. Y realmente los escritores y escritoras que se seleccionaron en su momento, como muy bien dices, eran todos muy conocidos, además de varias nacionalidades, no solamente ingleses, también hay varias y varios americanos, y además un escritor noruego muy famoso, además, por sus series policíacas, precisamente, al que se le encargó Macbeth. Y luego, además, todos ellos tenían en común, excepto uno, que luego, si quieres, hablamos, que aparte de ser muy conocidos editorialmente, porque habían publicado obras, como tú muy bien has dicho, de indudable calidad literaria, muchos o casi todos habían sido llevados o bien al cine o, lo que es más interesante, a series de estas que se han puesto ahora tan de moda en plataformas como Netflix, como HBO. Y entonces esto les ha dado una popularidad inmensa. Muchas de las obras se han llevado al cine, pero como digo, estas plataformas. Con lo cual, claro, la publicidad, pues más de la mitad ya estaba hecha. Estaba hecha por los dos vertientes. Por un lado, porque Shakespeare ya es una apuesta casi segura, y por el otro lado, porque ahora mismo la televisión, las series sobre todo, sí, que la juventud se baja y conoce muchísimo más. Por lo tanto, estas obras son una apuesta para ese público. Sí. Podemos empezar por Cuento de invierno, que se ha publicado con el título El hueco del tiempo, y es de una británica que además empezó y fue cuestionada quizá por su orientación sexual. Ella es lesbiana y eso, en su momento, le acarreó también algunos problemas. Bueno, es que entonces era algo tabú, pero ella fue de las primeras en reconocer abiertamente su orientación sexual y publicó una obra autobiográfica, entre otras muchas muy interesantes que tiene. Publicó esta obra autobiográfica que se titulaba Las naranjas no son la única fruta, en español se tradujo como Fruta prohibida, que es una obra semi-autobiográfica, bastante fiel autobiográficamente, ¿no? Ella era hija adoptiva de una pareja presbiteriana extremadamente religiosa, pero religiosa puritana absoluta, en el seno de una comunidad muy cerrada. Y claro, que tu hija preadolescente de 12, 13, 14 años empiece a manifestar una orientación sexual como el lesbianismo en el seno de esa comunidad, primero un drama familiar y luego un escándalo comunitario. Y la novela además tiene muchísima gracia porque lo hace con mucho sentido del humor, es agridulce, es muy dickensiana en el sentido de detalles muy cómicos y de una clase social también determinada. Por cierto, no hemos dicho el nombre de la autora. Janet Winterson, que es muy conocida ya te digo, en España. Tiene muchas de sus obras traducidas y esta está concretamente traducida también. Y es una escritora muy popular, muy conocida. Hablaremos quizá de ello, pero vamos a hacer un salto también a una versión de una obra muy conocida de Shakespeare, que es La fierecilla domada, además una comedia, una sátira, que en español se ha publicado con el nombre de Corazón de vinagre. Sí, esta es una norteamericana que además una de sus novelas, El turista accidental, fue llevada al cine y que se caracteriza por una exploración
de personajes yo diría que es como una novela un poco costumbrista, personajes en el seno de una familia, en el seno de un pueblo norteamericano, de una pequeña ciudad, etcétera. No es de las obras que yo recomendaría precisamente, ¿no? Porque las obras son bastante desiguales. Podemos luego hablar, si quieres, un poco de ella. Hay obras buenísimas que se han hecho adaptaciones pues, interesantes. Por ejemplo, la de Otelo, que la ha hecho Tracy Chevalier, que es la autora de La joven de la perla, muy conocida, tanto la novela como luego además la versión cinematográfica. Y Tracy Chevalier hace una adaptación sumamente interesante porque sitúa la obra en una escuela pública en Washington, entre niños y niñas preadolescentes y en el contexto del mobbing, del acoso, y la obra, pues claro, resulta muy original, muy al día, muy interesante. Yo creo que a esta obra le dedicaremos un programa íntegro y merece completo. la pena. Se llama El chico nuevo, está traducida al español. Tracy Chevalier es la autora y es muy buena. La de Ann Tyler, ¿qué quieres que te diga? A mí me resulta un poco jocosa, porque a mí me extraña que una autora como ella, una escritora como ella, que además es muy perceptiva en el sentido del análisis de los personajes y de la caracterización, pues que haya como malentendido de esta manera la obra de Shakespeare, ¿no? Porque la obra de Shakespeare realmente es una sátira grotesca, divertida, hiperbólica, absurda, de la fantasía de la misoginia masculina, ¿no? Aún así me llama también mucho la atención que en alguna declaración ella dice que cuando le propusieron este proyecto, que no sabía muy bien qué hacer porque los argumentos, y se refiere a los de Shakespeare, son horrorosos. Entonces, esto cuando se lee deja uno un poco estupefacto. Pues te deja absolutamente impresionada. Esto lo dijo además, no te creas tú que en un periódico cualquiera, lo dijo en una entrevista en el Guardian, que por cierto está asequible en internet, o sea que la puede consultar cualquiera, ¿no? Decía exacta y literalmente lo que tú has dicho, decía, hay que reconocer que sus argumentos, los de Shakespeare, son horrorosos, literalmente. Y seguía, la historia de la fierecilla domada es absurda. Pensé que yo podía hacerla más creíble, dice, rellenándola con algunos detalles y rebajando el tono de las exageraciones para hacerla más lógica. Y luego encima, en otra entrevista en el Washington Post, ni más ni menos, dice, me divirtió muchísimo escribirla. Es un merengue. Y realmente lo que hace de la obra es un merengue. O sea, lo que hace es domar la historia de la fierecilla domada. Pero eso significa que no ha comprendido en realidad la obra, la sátira. Lo que hay ahí es una obra, es una comedia, evidentemente, pero con una sátira importante y además bastante mejor escrita que esta adaptación, claro, ¿no? Pues esta es una adaptación un poco del buenismo que se lleva hoy día, ¿no? Y entonces, pues, el protagonista pues no es un borracho bruto, ni es un personaje violento, sino que es un inmigrante europeo, ni más ni menos que científico. Es brusco solo de aspecto, por supuesto, y de acento, claro, y resulta chocante, muy directo. Y luego ella, la protagonista, pues tampoco es ninguna mujer así como mal genio, como la pintan, ni una fiera, ni nada de nada, sino que es que es una mujer que también es igual de inteligente que él, igual de sensible, igual de eficiente, y por tanto se siente sola, porque claro, no encaja en el ambiente femenino de donde vive, ¿no? Entonces, claro, realmente hace un merengue. O sea, que a quien le guste el romance acaramelado, pues es una historia de amor, pero claro, el que realmente admira a Shakespeare, entiende lo que la obra significa, entiende la sátira, es capaz de reírse de una parodia absurda, de una fantasía misógina masculina, pues claro, te puedes imaginar que la obra la encuentra absolutamente ridícula. La crítica, mira, cuando de una novela no se vuelve a hablar, nadie se atreve a un escritor a lo mejor muy conocido a hacerle una crítica muy negativa. Pero cuando es una obra de la que no se vuelve a hablar, ya está todo dicho. Pues aquí en este programa hablamos de lo bueno, pero también de lo que más vale no acercarse demasiado. Sí, porque además las obras son muy variables en calidad y en éxito. O sea que el conjunto del proyecto pues tiene obras que merecen la pena y que son muy interesantes y otras que, bueno, pues realmente son bastante prescindibles. Y vamos a una autora, Margaret Atwood, que ha escrito una serie, una primera parte, porque creo que ha escrito ya la segunda y que se va a hacer esta segunda parte, que ha tenido bastante impacto. Me refiero al cuento de la criada.
Bueno, Margaret Atwood es una escritora fantástica, hay que decirlo. Y tiene unas novelas estupendas. El cuento de la criada es una, pero luego tiene otra serie de novelas. Yo creo que es de las mejores narradoras contemporáneas, de las mejores escritoras. A mí me dio muchísima pena que no se le diera el Nobel en su momento cuando se le dio a Alice Munro, porque, claro, ya dar el Nobel a dos canadienses, dos mujeres, va a ser difícil. Pero yo creo que ella, era una opción muy, muy, muy buena. Y Margaret Atwood, a mí lo que me interesa es que hace una obra muy inteligente. Y además, también en una entrevista demostró lo difícil que es llevar a nuestro tiempo, hacer una versión en nuestro tiempo de una obra de Shakespeare equivalente a la grandeza de Shakespeare. Y en este caso nos estamos refiriendo a La Tempestad. A La Tempestad. Ella hizo La Tempestad y está traducida también al español, su versión, que se llama La semilla de la bruja. Y en una entrevista también en un periódico, cuando se publicó la obra, ella dio cuenta de la dificultad del proyecto. Fue muy sincera en la entrevista. Dice, lo primero que hice al empezar la obra, fue releer el drama de Shakespeare. Luego la volví a leer. Luego me vi todas las películas sobre la obra que encontré. Después la leí otra vez. Luego vinieron los típicos ataques de pánico y de caos. ¿Por qué habría accedido estúpidamente a escribir un libro en esta serie? ¿Por qué habría elegido La Tempestad? ¿Qué podría ser el equivalente hoy día de un mago abandonado en una isla desierta que lleva 12 años en la isla con una hija que ya es adolescente? ¿Qué es el equivalente hoy de un espíritu volador y el de un personaje como Caliban? O sea, ella se hace todas las preguntas sobre la dificultad de la obra y luego sigue y va analizando muy bien la obra, porque La Tempestad es obviamente una obra y dentro de la cual hay otra obra que es una de las representaciones de la diosa Ceres, etcétera. El personaje principal es realmente un mago, pero que es director de una representación que él lleva a cabo, es director de la obra, es como productor de la obra, es actor. Es una obra que es como metateatral. Y entonces Margaret Atwood se plantea todas estas preguntas y en la obra va tratando de adaptar todas estas preguntas a hoy. No tanto el tema exacto de la obra de Shakespeare, sino la problemática de toda la cuestión, ¿no? De una obra sobre otra obra, qué es el autor, y tiene mucho interés. Traslada en este caso, ella sí logra trasladar el espíritu, aunque no sean los personajes exactos, ni tampoco la historia, exactos. Pero logra trasladar ese espíritu. Yo creo que logra hacerse las preguntas inteligentes e interesantes sobre esta obra y responder de alguna manera a ellas. Y a mí lo que me gusta de esta obra es que representa muy bien la dificultad precisamente de este proyecto, porque a mi juicio trasladar al presente temas y obras de un genio, de un autor, pues no es difícil. Lo que es difícil es trasladar la genialidad del autor, reproducir, porque Shakespeare no solamente era un autor de teatro, era un poeta, era un artista de la palabra. Sus obras, digamos que el argumento es como la percha de la que cuelgan una serie de temas trascendentales, filosóficos, profundamente humanos, personales, políticos, que tienen relación con su época. Entonces, todo eso, trasladarlo al presente, pues claro, quien se queda complicado solo en el tema, pues no nos dice nada. Y vamos a otro autor también de una serie de televisión que ha tenido bastante éxito. Me refiero a Patrick Melrose. Esa es la serie. Sí. Y él es un autor británico y lo que ha hecho es trasladar El Rey Lear. Sí, exactamente. Esa es una obra de la que merece la pena hablarse un poco más, porque realmente tiene la reputación de ser uno de los mejores prosistas contemporáneos. Es un autor, las novelas te enganchan, y eso que esta serie en concreto es una serie muy difícil, tiene muchos elementos autobiográficos, y entonces trata de una familia que, siendo aristócrata y multimillonaria, pues es completamente disfuncional. Y el hijo sufre abusos sexuales por parte del padre, con el conocimiento no reconocido, pero efectivo, de la madre. Y es un niño que vive en ese ambiente, que queda marcado por él, que como consecuencia del trauma cae en el alcoholismo, en la droga y finalmente consigue rehabilitarse. Entonces,
una persona que ha sufrido lo que es el infierno de la adicción, de conseguir salir de la droga, es un personaje y un autor, porque digo que la obra es bastante autobiográfica y él no lo oculta, pues claro, es un personaje que temáticamente e intelectualmente y también como emocionalmente y psicológicamente está en principio muy preparado para entender lo que es una familia como la de Lear, que es un padre tiránico, narcisista, violento y que tiene que caer como en el infierno de la locura para, de alguna manera, regenerarse, arrepentirse, salir de ahí, que tiene una relación tremenda con sus hijas. Y entonces, pues él lo hace de una manera, su prosa, ya te digo que es fantástica, entonces lo hace de una manera muy interesante, distinta, porque no puede ser, obviamente, ni siquiera semejante, ni siquiera equivalente, pero bueno, es una de las obras que tiene interés. Y tiene interés precisamente porque él es muy buen escritor, por su propia prosa y por su propia experiencia, ¿no? No hemos dicho el nombre del autor. Edward St. Aubyn. Y la obra no está traducida, quiero decir, creo que el nombre es Dunbar. Sí, Dunbar. El nombre es el nombre que él le da al personaje de Lear, que se llama Dunbar, y esa obra todavía no se ha traducido. Supongo que se traducirá, porque la serie de 5 novelas que forman Patrick Melrose está traducida. Me parece que no están traducidas las 5 separadas, sino que están agrupadas. Las 3 primeras se llaman El Padre y las otras 2 se llaman La Madre. Y luego, además, también es una serie que ha sido y está todavía en una de estas plataformas televisivas y que además ha tenido muchísimo éxito. Y también hablábamos de un escritor noruego, Jo Nesbø, que es un autor de novelas de género policíaco. Sí, y que han sido todas traducidas al español. Y todas son, muy conocidas, y es precisamente el que se le encargó Macbeth. Y entonces, pues Macbeth es una obra en el estilo del thriller policíaco, como ahora están de moda las cloacas policiales. Y entonces, pues precisamente él tiene mucha experiencia porque es un autor de thrillers. Y sobre todo esta serie del policía Harry Hole es muy conocida y traducida al español. Y por eso es muy buen autor. Le asignaron Macbeth, que se ha traducido también. Hay otros ejemplos, hay otros autores, Howard Jacobson, por ejemplo, que es el único que creo que no tiene nada en el cine ni en la televisión. Pues mira, no tiene nada, pero es muy conocido también, porque aparte de ser muy buen escritor también, es periodista y luego ha escrito novelas muy controvertidas. Es un autor judío, británico judío, y muy, muy crítico de la reacción europea contra el Estado de Israel, la crítica perenne contra las políticas del Estado de Israel en Palestina, muy crítico también con el revisionismo y el negacionismo del Holocausto, y entonces ha escrito novelas, digamos que en este sentido, una novela muy, muy interesante, traducida al español, que se llama J, de judío, obviamente. Es una distopía futurista de una comunidad que se niega. Nadie habla de un suceso terrible que ha ocurrido, que obviamente es un holocausto, un genocidio del que nadie quiere hablar, ¿no? Y luego tiene otra novela, también traducida al español, el increíble Sam Filkenstone, me parece que es el título o algo similar, en el que también habla de personajes, experiencias de personajes judío-británicos en la actualidad. El éxito del proyecto hasta el momento, muy brevemente, si podemos decir, ha sido exitoso, está ahí, todavía hace falta esperar. Pues yo creo que es variable. Entonces, tiene obras muy buenas. Hay algunas que me gustan mucho, como por ejemplo esta de El chico nuevo, que está traducida ya al español, la de Tracy Chevalier, la de Henry Dunbar, pues el título es solo el apellido Dunbar. Es interesante porque son muy buenos autores, y algunas más. Y otras, pues prescindibles completamente. Pues vamos a seguir hablando de algunas de estas obras, las que hay que leer, las que profesora ha destacado, como puede ser el caso de La prisión de Otelo y también la del Rey Lear. Sí, para empezar está muy bien, sí. Pues seguiremos con estas obras. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.